Esto es real. Este movimiento se identificó por su corte de tipo intelectual, el cual inspiró a profundos cambios sociales, políticos y culturales de la época, tal es el mayor de ellos, la Revolución Francesa. Es historia muy importante. La Ilustración, así se llama, mis hermanos, que logró este lema y este movimiento, o esta metodología del pensamiento, si se puede decir así, llegó a influir la teología, dando origen a algo que se conoce como la teología liberal, ¿ok? Producto de la Ilustración. ¿Y qué fue la teología liberal? Su centro, recuerde el lema de la Ilustración, disipar las tinieblas de la ignorancia mediante el conocimiento y la razón. Entonces la teología liberal nace bajo un centro. Escuche el centro. Abandonar todo enfoque teológico que apunte a la doctrina bíblica y a lo sobrenatural, para dar paso a una teología un poco más científica, razonable, lógica, moderna y aterrizada a un enfoque más digerible y razonable a un libro como era la Biblia. Es decir, su propósito es que no atente, la teología liberal quiere que la Biblia no atente contra el espíritu científico y culto de la época. Ahora, producto de esa corriente apareció, entre muchos otros, un libro llamado El Cristo Universal. Y aquí le pido que se conecte conmigo. Su escritor Richard Rohr imprimió el libro llamado El Cristo Universal. Según el diario The New York Times, es un bestseller en ventas mundiales. Es el libro número 12 más vendido en la historia. El nombre del libro, El Cristo Universal. Un libro que tiene por propósito, permeado por la Ilustración y por la teología liberal más bien de manera particular, tiene por propósito Richard Rohr, con su libro El Cristo Universal, reinterpretar a Cristo desde una óptica ilustrada y moderna. Y lo reinterpreta con ideas como la siguiente. El Cristo Universal, escuche esto, no es aquel que murió para luego resucitar en la tumba, pues a la luz de la razón esto sería imposible. Más bien, el Cristo Universal fue un hombre que resucitó, pero en el corazón de sus discípulos. Es decir, fue un asunto más psicológico que físico. Otra premisa de la teología liberal a la luz de este libro de Richard Rohr, El Cristo Universal, y recuerde, bestseller según el New York Times, libro de los más vendidos. El Cristo Universal es aquel humanista que encaja con todas las creencias, dice allí, encaja con todas las religiones del mundo. Es el Cristo que es todo amor, que no desea reprender o señalar pecados, sino que solo le importa amar a todos sin juzgar a nadie. La frase típica, Él no te juzga, Él te ama y te acepta tal y como eres. Otra premisa, producto de la teología liberal del siglo XVIII y XIX, a la luz de Richard Rohr, el Cristo Universal, es aquel, el Cristo Universal, es aquel que no habla de infiernos como un lugar de castigo o condenación, menos de un lloro y crujir de dientes eterno. Pues dice él, eso es un Dios injusto y además sanguinario y sádico. Más bien el Cristo Universal habla de Gehenna, que es el término que utiliza el griego, el infierno. Más bien el infierno es una metáfora que apunta a momentos difíciles aquí en la tierra.
Ese es el Cristo universal. El Cristo universal es aquel que nos dice que todos somos hijos de Dios sin distinción, que toda la humanidad somos hermanos, hijos de Dios, a pesar de nuestras diferencias religiosas, sexuales, políticas, porque todos los caminos conducen a Dios. Ahora, piense en algo, mi amado hermano, porque es una metodología del pensamiento. Recuerde, bestseller en ventas. Esto ha venido siendo leído por décadas por muchas personas bajo esas anteriores premisas. Con el paso de los años y por siglos, estas premisas han calado hondo en el contexto de la cristiandad actual. Una cristiandad que carece de Cristo, escuche esto, para amar, vivir, adorar y seguir a otro Cristo, el Cristo universal. Es decir, el Cristo universal es una persona completamente diferente al Cristo que estamos observando en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Un Cristo universal cuya persona, mensaje y propósito es totalmente contrario y diferente a la persona del Hijo de Dios, que se pone en contexto en Juan capítulo 14. Y ojo, lo anterior con un elemento bastante peligroso, que se usa el término Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Pero el Cristo universal, es decir, el ungido universal, es un ungido, sí, es un ungido. Es un personaje ungido, pero por el engañador. Ungido por la razón humana, por el supuesto conocimiento. Tal cual como lo pregonan y lo venden los ilustradores y los teólogos liberalistas. Pero no es el Cristo, el ungido del Padre. Son dos personas totalmente diferentes. ¿Ok? Dice Cristo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca va a cambiar, no pasará. ¿Ok? En ese orden de ideas no se puede pretender que las Sagradas Escrituras se tengan que adaptar al mundo que está cambiando constantemente, sino más bien es el mundo quien, a pesar del paso del tiempo, debería acomodarse a las Escrituras. Pero esto no va a suceder, mis hermanos, pues en el mundo, o mejor, el mundo, nada tiene que ver con el Hijo de Dios revelado en Juan 14, que es diferente al Cristo universal. ¿Qué les quiero yo decir con toda esta introducción, mis amados hermanos? Yo les voy a parafrasear lo que acabo de afirmar a la luz de este movimiento de la teología liberal y del libro El Cristo Universal. Lo que yo quiero decirles, mis hermanos, es que hay dos Cristos. Uno revelado en las Escrituras, que es el que estamos estudiando, y uno universal construido por el mundo. Quiero que mire algo importante aquí. Génesis 3:15, el protoevangelio. Desde el principio, Génesis es el comienzo. Mire lo que dice la Escritura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Aquí quién está hablando? El Padre, Dios le está hablando a Satanás, a la serpiente. Y el Padre le dice a la serpiente, venga, serpiente, voy a poner enemistad. Diga conmigo, enemistad. Voy a poner enemistad ¿entre quiénes? Entre dos bandos. Entre ti, ¿quién eres ti? ¿Quién eres tú? La serpiente. Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de Satanás? El mundo. La simiente de Satanás son sus hijos, su redil, su rebaño. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Cristo, no el Cristo universal, mis hermanos. Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué significa esto? Desde el principio está establecido
que va a haber una enemistad, un conflicto entre Jesucristo, el Hijo de Dios verdadero, y los hijos de Satanás. Satanás tiene hijos, tiene una simiente. Hay dos simientes. La simiente de Cristo, quien es su pueblo, su iglesia, y la simiente de Satanás. Y la simiente de Satanás sigue a un Dios llamado el Cristo universal, que es otro Cristo diferente a el de la simiente de la mujer. ¿Ok? Este paralelo es muy importante. Un mundo que dice profesar fe en Cristo universal, o en otros dioses o deidades también, esos también hacen parte de la simiente de Satanás. Recuerde que Satanás es engañador. ¿Qué acaba de hacer Satanás en Génesis 3:15? Engañar al hombre. Y la simiente del engañador son nada más y nada menos que personas engañadas. Engañadas siguiendo a un Cristo universal. Mire lo que dice la Escritura. Habrá conflicto entre quienes. Habrá enemistad entre dos grupos de personas. Jesús siempre habló de la puerta ancha y la puerta angosta. Entre cabras y ovejas. Entre cizañas y trigo, ¿cierto? Pero el Cristo universal nos presenta, como les decía yo al comienzo, todos somos hermanos, todos los caminos conducen. El engañador pretende que el mundo crea en un Cristo universal diferente al Cristo original, al Cristo verdadero, al Hijo de Dios, porque Cristo significa ungido. Y el engañador pretende que las personas no encuentren una diferencia entre simientes. Ahora sí leamos el pasaje, habiendo entendido el contexto. Juan 14, verso 22, mire este personaje que va a hablar aquí. Versículo 22 al 26, le dijo Judas a Cristo, ¿no? No el Iscariote, ahí hay paréntesis. No el Iscariote, el otro Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y le respondió Jesús y le dijo, Judas, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a entrar a exponer, ¿ok?, el tema de Juan 14, del 22 al 26, que está desarrollado en 3 partes. ¿Listo? La primera parte está en el verso 22. La titulamos Desaprender para aprender. Si usted está tomando nota, escriba ello. Desaprender para aprender. Recuerde que el título de esta predicación es os enseñará todas las cosas. Desarrollo del pasaje número 1. Desaprender para aprender. Versículo 22. ¿Cómo así que desaprender para aprender? Vamos a verlo despacio. ¿Quién está hablando en el 22? Judas, no el Iscariote. Señor, le dice Judas, ¿en dónde estamos? En la Pascua judía, ¿cierto? 11 discípulos con el Señor encerraditos en lo privado. Y Judas dice, levanta la manita, yo no sé, me imagino ya, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahora, mira esa pregunta. Note la pregunta de Judas. Cristo advirtió previamente, esta pregunta de Judas es como cuando un profesor está enseñando un tema. O sea, se desgastó en el tablero enseñando a derivar. Uy, a mí no me gustaba eso. Derivadas. No entendía. Y después de 40 minutos de enseñar a derivar, el estudiante le pregunta, profe, ¿cómo es que se deriva? No, pero eso pasa. Algo así está sucediendo aquí.
en el contexto vea la pregunta de Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El Señor Jesucristo acaba de hablarles de 2 días, ¿se acuerdan? Un día, el comienzo del fin, en el cual vendrá el Paracleto. Y otro día, ¿cuál es? El fin del final, en donde Él va a venir y se va a llevar ¿a quién? A su pueblo. O sea, el Señor le acaba de decir por quién va a venirse, a quién se va a manifestar y a quién va a recoger. No solamente les dice a quién vendrá el Espíritu Santo, a quiénes, no a todo el mundo, sino a ellos, a su iglesia, a su pueblo. Y también les dice, voy a venir por ustedes. Y después de explicarles, volvamos a leer el verso 22, mire lo que le pregunta a Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ay, esa pregunta pone en evidencia, mis hermanos, que Judas no entendió del todo la doctrina que está enseñando Cristo allí. En teología bíblica, esa doctrina es la expiación limitada, la tercera doctrina de la gracia, ¿cierto? Expiación determinada. Pero no hablemos para que no se me pierda, pongámoslo en palabras castizas. El Señor Jesucristo les está hablando de que Él va a venir por su simiente. ¿Ok? Sin citar Génesis 3:15, porque no lo cita y Jesús no lo cita en ese momento, pero sin citarlo, lo pone en contexto. Lo que les está diciendo es, me voy a manifestar a mi pueblo, a mi simiente, dándoles el Paracleto, el Espíritu Santo. Y luego voy a venir ¿por quién? Por mi simiente, mis hijos. Y después de explicarles eso, Judas no entiende. Con su pregunta pone en evidencia, más que no entender, ¿sabe qué está pasando acá? Primer punto, desaprender para aprender. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo aquí? Recuerde que en la cabeza de Judas, en el caso de Judas, por muchos años, él aprendió a los pies ¿de quién? De la religión judía. Y se acuerda que la religión judía de la época, es decir, los fariseos y los saduceos, pero hablemos aquí en caso particular, los fariseos, ellos tenían un concepto doctrinal, un dogma humano, no bíblico, una interpretación desde el comentario rabino, que les enseñaban a las personas, aún los apóstoles, por eso se llama desaprender para aprender. Tenía la gente arraigada en su cabeza el contexto o el dogma humano de morir para ir a Olam Abba, al lugar venidero. Y ese contexto, esa enseñanza, abrazaba a toda la humanidad. Es decir, todos los seres humanos iban a ir a el lugar venidero. De pronto, decían los fariseos, le enseñaban a la gente, de pronto, si hay una persona que no guardó Torah, tiene que ir a Gehená o Gehinom. ¿Qué es Gehená o Gehinom? En la doctrina, no en la Biblia, en la doctrina de los fariseos, era un lugar de paso, una especie de purgatorio. Pero finalmente ese lugar de paso los llevaría a el lugar venidero. Es decir, que en el contexto de Cristo las personas todas creía la gente enseñada a los pies de los fariseos, las personas creían que todos iban para el cielo, el lugar venidero. Por eso este primer punto se llama desaprender para aprender. Judas dice, Señor, ¿cómo así que no te vas a manifestar? ¿Qué? ¿Cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? En la cabeza de Judas hay un conflicto teológico. Pero si a mí me han enseñado los fariseos que todos vamos para Olam Abba, ¿cómo así que tú me dices? Tú nos estás diciendo que solo nosotros vamos para y el mundo no. Judas no entendía la teología de Génesis 3 verso 15, que apunta a Cristo. Mire, esto es maravilloso. Génesis capítulo 3:15 nos está hablando de entrada ¿de quién? De Cristo el Salvador. Por Génesis 3:15 sabemos que Eva, que significa dadora de vida, se salvó. Porque ella creyó en las palabras hoy leídas en esta pantalla.
que de su simiente vendría Cristo. Ahora, Judas, ojo, no el Iscariote, tenía un conflicto, volvamos al punto, el conflicto de Judas doctrinal es como, o sea, yo había aprendido, pensaría él en su cabecita, a mí me habían enseñado que todo el mundo va para el cielo. ¿Se acuerda cómo empecé esta predicación? Con la teología liberal. ¿Qué dice la teología liberal? Y lo cité del libro El Cristo Universal. Todos los caminos conducen a Olam Abba. La teología liberal es un reencauche de la doctrina farisea. Y hablamos de fariseísmo, no de saduceísmo, porque el saduceísmo no era muy seguido en la época, la gente no seguía tanto a los fariseos. ¿Qué creían los fariseos? Los fariseos eran aniquilacionistas, que ya lo hemos visto, pero para los que están acompañándonos no hace mucho, les recuerdo. Caifás, el sumo pontífice del tiempo, de la época, el sumo sacerdote, que era saduceo, los saduceos creían que después de morir todo se acababa. No había un Olam Abba. Pero la mayoría de las personas en el contexto de Juan no eran saduceas. La gente sí creía en la doctrina farisea. Hay un Olam Abba. Pero ojo, ellos creían que todo el mundo iba para el cielo. Lo mismo que está pasando hoy. Es decir, que el mundo hoy, podríamos decir, o por lo menos la cristiandad occidental, es farisea. En doctrina. No sé si en moral, de pronto también, pero en doctrina se considera lo mismo. Esto es lo que está pasando hoy, pasa en el verso 22. Judas tiene un conflicto en su cabeza y dice, ¿cómo así? O sea que cuando nos morimos no vamos para el cielo todos. Jesús lleva 3 años y medio, casi 4 años con Cristo, escuchando cómo Cristo le predica a las personas y les dice que hay 2 caminos, una puerta ancha a la perdición. Si hay alguien que habló del lugar de condenación fue Cristo. Y allá en lo privado, después de 3 años y medio de academia, figurativamente hablando, metafóricamente hablando, porque tenían al académico, no al académico, al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre. Y con todo ello, el versículo 22 nos deja ver que este hombre todavía tenía problemas de doctrina. Patinaba en su doctrina. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Lo que le quiere preguntar es, Señor, ¿cómo así que el mundo no va a ir a Olam Abba? Y mire que Jesús no es que lo ignore. Jesús no lo ignora, pero Jesús es un buen maestro. O sea, papito, yo ya le había enseñado eso. Él no se detiene ahí. Pero antes de pasar al siguiente punto, quiero que usted allá, mi amado hermano, se pare en el pasaje, en el verso 22, y comprenda, mi amado hermano, que a pesar de 3 años y medio de escuela con Cristo, no era garantía. Judas no estaba preparado para ir a predicar entonces, porque tenía todavía un conflicto ahí imagínese Judas predicándole a la gente, no, vamos para Olam Abba, vamos para el lugar venir. O sea, él está como, no sabemos los otros apóstoles si lo tenían claro, pero Judas, evidentemente, no. Ahora, punto número 2. El punto número 2 lo vemos en los versos 23 y 24. Lo que diferencia la simiente de Cristo. Así se llama el punto número 2. Lo que diferencia la simiente de Cristo, la simiente del Hijo. Mire el verso 23 y 24. Jesús no le responde teológicamente a Judas vea que Jesús no le explica, mira Judas, ¿recuerda que yo expliqué la puerta? No, Jesús le dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Repítalo conmigo, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quiénes vendremos?
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendremos a Él y haremos morada. ¿Se acuerda la fiesta del Sukkot o el tabernáculo? ¿Qué era un tabernáculo? Una tienda donde el pueblo se encontraba con Dios. ¡Wow! Y hacían morada. Ahora, verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Punto número 2. ¿Cuál era el primero? Desaprender. ¿Qué tenía que desaprender Judas? Judas evidentemente necesita hacerse un lavado de doctrina total y empezar a aprender. Desaprender lo mal aprendido de doctrinas de hombres para aprender el Evangelio. Y número 2, lo que diferencia su simiente. Esa es la respuesta de Cristo. ¿Cuál simiente? Volvamos a la pantalla. Génesis 3:15 nos habla de 2 simientes. ¿Cuáles son? La simiente de la mujer, quien es Cristo, y la simiente de la serpiente, quien es el mundo. Mire la respuesta. Punto 2. Jesús le dice, ¿cuál es el sello, el distintivo de la simiente, no de la serpiente, sino de la simiente de Dios, que es Él? En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes en Polonia y en algunas otras naciones de Europa, para identificar a los judíos, les colocaban un distintivo en el brazo derecho, una estrella de David. Entonces con eso identificaban quién era judío y quién no era judío. Algo así está sucediendo, pero es un ejemplo, el del distintivo. ¿Por qué? Porque ese es el segundo punto. ¿Cuál es el distintivo de la simiente de Cristo? ¿Ok? Que nada tiene que ver con judaísmo, mis hermanos, desde el punto de vista de nación, ¿ok? De identidad como nación. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué diferencia tiene la simiente de Cristo a la simiente del mundo? Esa es la respuesta de Cristo. O sea, Cristo le responde a Judas su inquietud doctrinal y teológica con lo siguiente, verso 23. El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Es decir, que lo que nos identifica o identifica, Jesús les dice, el distintivo, lo que identifica mi simiente, es que el amor y la obediencia a la palabra. Voy a repetir esto. Lo que identifica la simiente de Cristo y además lo que diferencia la simiente de Cristo a la simiente de Satanás es el amor y la obediencia a su palabra. Esta es la tercera vez que Jesús habla en este pasaje de obedecer y amar la palabra. Es la tercera vez. Usted dirá, ¿otra vez? Sí, por alguna razón Cristo por 3 veces les insiste en amar y obedecer la palabra. Ojo a esto, van juntas siempre, mis hermanos, van juntas siempre, una con la otra, van juntas. Ahora, hay un vínculo perfecto de unidad entre el amor y la obediencia. Son prácticamente sinónimos. Si lo quiere parafraseado, Jesús le dice a Judas, vea Judas, ¿sabe qué? La simiente mía, los hijos de Dios, no solamente aman la palabra, recuerde que amor es decisión. No solamente tiene una decisión por escudriñar la escritura, sino por obedecerla, hacer caso. Piensen los fariseos. ¿Los fariseos tenían una vocación por la Biblia? ¿Por las escrituras? Sí. Usted mira a los fariseos, usted los estudia con atención y ellos dedicaban tiempo ¿a qué? A escudriñar en alguna medida. Digo en alguna medida porque también le dedicaban tiempo a la Mishnah, al comentario de los hombres. Pero en alguna medida iban a la escritura, pero no la obedecían, no la ponían en práctica. Por eso Jesús dice, vea, lo que ellos dicen, hágalo, pero no haga lo que ellos hacen. Porque ellos en alguna medida escudriñaban la escritura, pero no la obedecían. El que es de la simiente de Satanás puede que tenga la Biblia, como el fariseo. Puede que
ande con la Biblia todo el día debajo del brazo, dándole bibliazos a todo el mundo. Pero además saca fuera de contexto, ¿no? Recuerde que el fariseísmo sacaba de contexto la escritura. Puede que la tengan, pero no la ponen en práctica. Los fariseos no vivían la escritura. Enseñaban la escritura, pero no vivían la escritura. O como dice el dicho actual, el cura predica, pero no aplica. Esa es la simiente de Satanás. Pero la simiente, lo que diferencia, punto número 2, lo que diferencia la simiente de Cristo es no solamente escudriñar la Biblia, sino obedecer la Biblia. Ahora piensa en los tiempos actuales. ¿Cómo obedecer un libro que ni siquiera escudriñamos? Y es que hay personas en el contexto del mundo engañadas, diciendo que son cristianas, pero ni siquiera tienen tiempos con la escritura. Por sus frutos los conoceréis. No tienen los frutos de la Biblia, del Espíritu Santo. No viven, no se conducen conforme a los fariseos lo hacían. No viven conforme a la palabra, sino conforme a la simiente de la serpiente, que es el engañador. Están engañados. ¿Quiénes estaban engañados? Fariseos y saduceos creían que eran hijos de... Es que ni de Dios. Ellos decían, somos hijos de nuestro padre Moisés. Tenían un aferro a la religiosidad, a la liturgia, como le pasa a muchos hoy en día que defienden el nombre de hombres antes que la misma escritura. Y son capaces de hacerse matar por el nombre de un hombre, sin importar que la doctrina de este hombre vaya en contravía a la doctrina bíblica. Hijos de la simiente del engañador, porque están engañados. ¿Ok? En ese orden de ideas, hago una aclaración. La Mishnah es el comentario bíblico de los rabinos. ¿Ok? Ahora, algún distraído, mis hermanos, o quien aborde estos versículos sin la hermenéutica, entenderá el versículo 24 de manera equivocada. Leamos el 24. El 23 y 24 dice: Jesús le responde, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Espere, tacho. De pronto algún distraído dirá, bueno, Jesús dijo que el que me ama, guarda la palabra, y ahí entonces, consecuencia de ello, el Padre le amará. Entonces, el que lo entienda sin hermenéutica, el que lo lea así, dirá, ok, si yo obedezco la Biblia, me gano el favor de Dios. Y esto no es así. Recuerde que Romanos capítulo 3, verso 20, Gálatas capítulo 2, 16, Efesios 2, 8 e incluso Tito 3, 5 nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Esa es la hermenéutica. Leer la Biblia acompañada de otros pasajes que me brindan luz. Si yo leo así solito el versículo, yo digo, Jesús dijo, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Entonces para que mi Padre me ame, yo voy a obedecer. Y resulta que no. No es así. Más bien, mis hermanos, oiga esto. Más bien, la obediencia a la palabra, guardar la palabra, es el resultado de la justificación. ¿Ok? La obediencia que fluye de un corazón, estamos hablando de la simiente de Cristo, los cristianos, aquellos que en realidad fuimos regenerados, ¿cierto? Nacidos de nuevo. Aquel que obedece de corazón, de un corazón transformado por la regeneración, es aquel que en alguna medida, valga la redundancia, ha sido nacido de nuevo. Es decir, obedecer la palabra es producto ¿de qué? De la obra de Dios en mi corazón. Es consecuencia de la obra de Dios en mi vida. Tal amor obediente, ojo,
Porque Jesús le está respondiendo a Judas. Tal amor obediente es la manifestación externa del amor que derrama el Paracleto, ¿ok? El Espíritu Santo en el corazón de los redimidos en el momento de la regeneración. Uy, Mauricio utiliza términos muy complicados. Mi hermano, no son complicados, son términos bíblicos. Regeneración, redimido. Lo que pasa es que la cristiandad actual no es nuestro caso. Si me estás viendo en la transmisión, no tienes idea de lo que es ser redimido, regenerado, expiación, propiciación. Si tenemos problemas con esos términos, necesitamos venir a la iglesia bíblica urgente. O sea, usted está enfermo, así se lo digo, usted necesita nacer de nuevo. Porque son términos básicos de doctrina bíblica. Y en este momento estamos entendiendo algo que es importante. El amor, lo que dice el verso 23, una persona que tenga la capacidad de guardar la palabra, será amado por el Padre. Pero ojo, no es una condición de que si yo obedezco Dios me ama, es una consecuencia de haber sido amado por Dios. La capacidad que nosotros tengamos de amar la palabra es dada primeramente por Dios. Para que usted pueda de pronto comprender mejor esta idea, mire lo que dice Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero, porque Él derramó en nuestros corazones amor a través de su Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo es ¿cuál? El amor. Yo le hago una pregunta esta mañana a usted, mi hermano. ¿Puede el hombre natural amar a Dios? ¿Quién es el hombre natural? Este es otro término teológico. El hombre natural, si lo quiere poner en términos de Génesis 3:15, es el que no es hijo, todavía por lo menos, no es de la simiente de Cristo, sino de la simiente del engañado. No sabemos si puede que pase al otro lado por la gracia de Dios. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que no ha sido regenerado, es decir, término teológico que apunta a nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Cuando la gracia de Dios se derrama sobre nuestro corazón. Nadie busca a Dios, dice la palabra. Romanos 3 dice que nadie puede buscar a Dios. El hombre natural está incapacitado para todo bien espiritual. Nadie busca a Dios. Ay, pero yo busqué a Dios. No, tú buscaste religión. Tú buscaste al Cristo universal, pero no al Cristo. Para que nosotros podamos venir a Cristo necesitamos algo. Que el amor de Dios sea derramado en nuestro. Que Dios haga una cirugía, una circuncisión en nuestro corazón. Un Brit Milá, como lo hizo en Abraham. Circuncidó su corazón. ¿Para qué? Para que ponga la mirada en la simiente. ¿Quién es? Cristo. Y producto de esa obra regeneradora, ¿qué contiene la regeneración? Arrepentimiento y fe. También contiene más cosas. Contiene que el espíritu muerto del hombre ahora está vivo. Contiene otro elemento, y Jesús lo dijo acá, que el Paracleto viene a morar en el corazón del nuevo hombre. Y producto de que ahora Dios en espíritu viva en el nuevo hombre, ¿será qué? El amor derramado en el corazón. Por eso nosotros podemos amar a Dios. Porque Él nos capacita para amarlo. Ahora vuelva al pasaje, verso 23. El que me ama, mi palabra guardará. Lo que le quiere decir Jesús a Judas es, vea, si usted fue regenerado de verdad, si recibió gracia, usted me va a poder amar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pondrá ese fruto. ¿Y cómo amamos a Dios? No diciéndole te amo, Señor, yo te amo y lloro y tóqueme esa, por favor, esa. Y yo, no es de palabras. ¿Cuántas personas en la cristiandad actual, en este momento, ay, es que me encanta la alabanza de mi iglesia porque yo lloro tanto en la presencia de Dios?
No, hermano. Jesús no dijo, el que llore en el culto me amará. No, no es llorar, no es derramar mis lágrimas y mi corazón ante tu presencia, aunque llorarle a Dios no está mal. Pero ojo, esa no es evidencia de amar a Dios. Bíblicamente, evidencia de amar a Dios, ¿cuál es? Obedecer su palabra. Es que yo derramo mi corazón con estas alabanzas. Bueno, ¿y qué es la expiación? No sé, pero es que gloria al Señor, porque, bueno, y tú entiendes la propiciación. El que entiende la propiciación se aferra a la gracia. El que entiende el término propiciación, y no le voy a explicar el término. Si lo entiende, gloria a Dios. Si no, siéntase redarguido y siga viniendo a la iglesia. Es tiempo de estudiar el discipulado. Es tiempo de estudiar. El que entiende la propiciación, cuando yo veo La Pasión de Cristo de Mel Gibson, la escena, a mí me pone ver la propiciación en la cruz. Yo debería estar en esa cruz. El Padre derramó la ira sobre el Hijo y no sobre mí. Yo me caigo al suelo. Yo puedo solo adorar. Y decir, Señor, gracias porque tú estás en mi lugar. Y por eso te voy a obedecer. Después de ver lo que estás haciendo, Señor, en la cruz, recibiendo el castigo del Padre sobre tu cuerpo para que yo no lo reciba, yo voy a dejar de adulterar, yo voy a dejar de fornicar, yo voy a dejar de robar, de ser un mentiroso. Mire todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Yo obedezco tu palabra, yo me rindo a ti, Señor, yo te sigo. Eso es amar a Dios. Y eso es posible cuando el Espíritu Santo nos convence de ello. Un distintivo, punto número 2, voy en el 2 apenas, son 3. El distintivo de un verdadero hijo de Dios es amar y obedecer su palabra. Ahora, número 3, dentro del desarrollo del pasaje está el verso 25 y 26. Número 3. Verso 25 y 26. Un maestro a tiempo completo, así se llama. El punto número 3. Un maestro a tiempo completo. ¿Quién es ese maestro? Ahí está. Lo encontramos verso 25 y 26. Os he dicho estas cosas. ¿Qué cosa les dijo? Que no se va a manifestar a todos sino a su simiente. 2. Que el que lo ama estudia la Biblia y además la obedece. Y ahora les dice una tercera cosa. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él habla en pasado, no, para nosotros ya está, él les enseñará, él es el Maestro, todas las cosas y además se las recordará todo lo que yo les he dicho. Un maestro de tiempo completo. O sea, dentro del paquete de la regeneración también viene un maestro incluido. De tiempo completo. Ahora, atención a lo siguiente. El Señor, sabiendo que lo que les ha enseñado y aún les está enseñando puede estar en riesgo, el Señor es consciente de que puede estar en riesgo. ¿Por qué? Por el pecado que mora en cada uno de ellos, por el engañador y por el mundo. Entonces, como Dios sabe que puede estar en riesgo toda la doctrina, todas las enseñanzas, las riquezas de su gracia, la palabra misma, el Señor sabe que está en riesgo. Entonces Él les dice, ya les expliqué por qué riesgo, ¿no? Por el pecado que mora en nosotros, por el engañador, hay un engañador, y por el mundo, la corriente de este mundo. Entonces el Señor les dice, vea, para evitar ese tipo de riesgo, yo les voy a dejar, de hecho les dice, el Padre les deja otro consolador, un maestro, que además no solo les va a enseñar, verso 26, todas las cosas, sino que se las va a... ¿Por qué necesitan un maestro que les recuerde? Porque Judas, no el Iscariote, necesita un maestro y además un que le recuerde. ¿Usted por qué necesita poner una alarma en las mañanas que lo levante y le recuerde que tiene que madrugar? Porque si no, usted y yo nos quedamos
El Espíritu Santo es esa alarma. Entonces es lo que le está diciendo a Judas, es: vea, Judas, usted ahorita tiene confusión teológica porque usted tiene que desaprender para volver a aprender. Y eso nuevo que vuelve a aprender, que va a aprender, se lo va a recordar el Espíritu Santo. Tranquilo. Se lo va a enseñar, se lo va a revelar y además se lo va a recordar cuando se le esté olvidando. ¿Ok? Hay un maestro de tiempo completo. ¿Ok? Hay un maestro de tiempo completo porque hay un riesgo. Maestro y recordador en todo tiempo, ¿para quién? Para ellos exclusivamente. Para que no se salgan del fundamento y la piedra principal. La misma tradición judía, las doctrinas rabínicas, son levadura que leuda toda la masa. Escuche esto. Por ende, el Señor no les garantiza que no habrá levadura. ¿Cómo así? Levadura que leuda toda la masa, ¿eso qué es? Esos son términos bíblicos para referirse a doctrinas extrañas. Jesús no les dice: vea, yo les garantizo que no se van a levantar doctrinas raras. No, Él no les dice eso, no les da esa garantía. Pero sí les garantiza algo: enviaré un maestro que les recordará. ¿Por qué? Porque se van a levantar cuentos locos, cuentos raros, pero el Espíritu Santo los va a ayudar a mantenerse en mi enseñanza. Amén. Acabo de exponer 3 puntos rescatados de Juan 14, versículos 22 al 26. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de este pasaje? ¿Cómo puedo yo poner en práctica estos 3 puntos? ¿Cuál fue el primero? Desaprender para poder aprender. Número 2. Lo que diferencia la simiente de Cristo de la del mundo. ¿Qué los diferencia? El amor y la palabra. Muy bien, bien. Si usted quiere identificar un cristiano verdadero, un hijo de Dios, mire que sepa Biblia y que viva la Biblia. Ya, eso es todo. Casi nada. Listo. Y el 3, número 3. Tenemos la hermana les dice: casi nada. Para nosotros suena muy difícil, pero ustedes y yo tenemos un ayudador. Entonces es nuestro consuelo. Si es difícil escudriñar la Biblia y entenderla, algunos me han llamado a las 11 de la noche. Pastor, es que estoy leyendo Jeremías, el libro de David o Apocalipsis 3. ¿Me puede explicar? A las 11:30 de la noche. Y yo les digo: sí, claro, con mucho gusto, pero mañana. No, tenemos un maestro, un pastor, pero observe esto: el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda la palabra. ¿Ok? Para que podamos vivir, estudiarla y ponerla en práctica. A veces no es fácil entender la Biblia, ¿no? Tranquilo, ni para los académicos y teólogos más teólogos ha sido fácil. No se trata de ser inteligente o ser brillante, se trata de necesitar al Espíritu Santo. Por eso el punto 3, tenemos un maestro a tiempo completo. Ahora, la aplicación personal. Con esto vamos dando paso al final de la predicación. Puede ser que algunos de nosotros hoy aquí sentados, o que estén en la transmisión, estemos o estuvimos o estemos como Judas. No, Judas Tadeo, no el hijo de Jacobo, no Judas Iscariote. Puede que estemos en una confusión entre doctrinas bíblicas contra vientos de doctrina. ¿Cuál era el viento de doctrina del momento de Judas Tadeo? Universalismo. Todo el mundo se va a salvar. Pues yo te tengo una noticia, mi amado hermano: no todo el mundo se va a salvar. De hecho, la Biblia dice que la mayoría se va a condenar. Si usted se pone a leer el libro de Cristo Universal, ese es otro Cristo. Ahí le van a enseñar otro evangelio. Pero la Biblia nos deja claro que ancha es la puerta a la perdición, pero angosto es el camino a la salvación por donde pocos pasan. Hay que arrepentirnos y seguir a Cristo. Si no, vea, no hay vuelta de hoja.
Ay, pero es que yo necesito hacer dinero, comprar. Ese es un sinónimo de ser hijo de la simiente del engañador. Los afanes de este mundo, pues que la plata, los dólares, yo tengo que viajar, mi hijo a la universidad, y ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve a su familia ganar el mundo si pierde su alma? Pero pastor, es que las cuentas y la plata y los negocios, y es que yo soy empresario. El joven rico se entristeció y se fue. No fue capaz de renunciar a su riqueza. Ahora, puede que estemos muchos como Judas. Uy, ¿cómo así que no todos se salvan? Yo pensé que todos los caminos conducían a Dios. Eso le pasa por estar leyendo el Cristo universal, ¿sí ven? O por ser hijos de la teología liberal. Pero no se preocupen, es que ¿sabe qué? El 90%, este es un porcentaje que pongo yo así escuetamente. Un alto porcentaje de personas de la cristiandad son hijos de la teología universal. Como en el siglo I, un alto porcentaje de personas eran hijos de la teología farisea. Por eso el mundo no se preocupa por su salvación, porque son universalistas en su cabeza o aniquilacionistas. Cuando yo me muera todo se acaba, eso ya es el aquí y el ahora. Aniquilacionismo. Otro dirá, cuando yo me muera voy para el cielo. Yo voy para el cielo, el Señor me tiene palco presidencial porque soy yo. Entonces mientras tanto yo disfruto como a lo Diomedes Díaz, con la canción de La Plata, ¿no? Mejor la gasto en mujeres, bebida y bailando. Igual voy para el cielo. Eso creía el personaje, ¿no? En mención. ¿Dónde está? No sé. No sé. ¿Quién soy yo para saber que no? Ahora, el problema es que ese tipo de filosofía es la filosofía del mundo. La simiente de Satanás, del engañador, cree que va para el cielo. ¿Cómo aplicar a mi vida este pasaje de manera práctica? Número 1, desaprender para aprender. Desaprender para aprender. ¿Qué debo desaprender? La filosofía de Diomedes Díaz. Todo el mundo pelea, todo el mundo. Si dejo una herencia, por eso, ¿qué bien? Bueno, se apodera el diablo de aquella, entonces no voy a la gloria de Dios. Mijo, usted no va a ir a la gloria de Dios si no se arrepiente. Si no viene a Cristo. No, y borracho, no, es que no era a la gloria de Dios, no. En el cielo no hay borrachos. Hay que desaprender para poder aprender. Y sabe que, mi amado hermano, como esto es una aplicación personal, esto merece tiempo, escriba eso, tiempo, sacrificio y esfuerzo personal. Es imposible desaprender y aprender si usted no le dedica tiempo. Pero como vivimos en un mundo, los últimos tiempos son acelerados. Vivimos en la época del microondas. Pastor, ¿cuánto es que dura el discipulado? 12 meses. Uy, no, a mí hágame el de una semana. A mí hágame el intensivo porque yo necesito ser pastor. Decía alguien que venía acá. Llegó el futuro pastor. No volvió. Ay, bueno, yo lo amo mucho, pero no es. ¿Dónde estás? Pero, gloria a Dios, pero se apodera el diablo de aquella riqueza. Entonces, ¿dónde estás? Necesito desaprender para aprender. Y eso merece tiempo, mis hermanos. Necesitas estudiar. Y estudiar es de tiempo. Pastor, pero es que yo tengo que trabajar, ¿De qué simiente somos entonces? Porque es que, vea, soporten la sana doctrina, yo se los pido. ¿Quién dijo acá que el que me ama guarda mi palabra? Cristo. ¿Y qué es guardar la palabra? Sacar tiempo para ella. Y vuelvo, insisto, la cristiandad actual, engañada, no conoce la Biblia, pero dicen que son hijos de Dios. La cristiandad no sabe cuál es la elección, no saben que había una elección o una predestinación, no tienen ni idea. De hecho, creen que ellos eligen a Dios, empezando por ahí.
Necesito desaprender para aprender. La mayoría de nosotros venimos de una cuna universalista. La mayoría de nosotros no nacimos en un contexto del evangelio bíblico. Si le fue más o menos bien, usted nació en un evangelio no bíblico. De pronto neopentecostal o de corte no escritural. Necesitamos desaprender para aprender. Y eso merece tiempo, sacrificio, no solo tiempo. ¿Usted qué va a tener que sacrificar, mi hermano? Los 11 apóstoles sacrificaron todo, sus familias. Pedro tenía suegra y tenía esposa, ¿sí o no? Posiblemente hijos. Y siguió a Cristo, sacrificó su empleo. Y ahora usted no va a dejar su empleo. Ahora yo no le estoy diciendo que renuncie, tranquilo. Pero muchas veces debemos aprender a ser equilibrados. El que no trabaje, que no coma, pero usted tiene que sacar tiempo para desaprender y aprender. Hay que venir a estudiar y la iglesia bíblica local nos ofrece el espacio para ello. Tiempo, sacrificio. ¿Qué es sacrificio? ¿Se acuerda que Abraham tenía que sacrificar a su hijo? ¿Qué es sacrificio? Entregar algo que aprecio demasiado. ¿Qué tienes que entregar para que puedas estudiar? Te pregunta el Señor hoy. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Tú estás cansado? ¿Mucho trabajo? ¿Estás estresado? Examinemos nuestro corazón porque merece tiempo, sacrificio, esfuerzo. No es venir acá, listo, saco el tiempo, todo Raúl, listo, saqué el tiempo y me estoy sacrificando, pero yo esos trabajos no los voy a hacer, no, eso no. Entonces, necesitas esfuerzo personal. El apóstol Pablo compara la vida, el peregrinaje del creyente con una maratón, con una carrera. ¿Y de qué le sirve usted venir a entrenar todos los días si el día de la carrera no va a presentar? Desaprender para aprender merece tiempo, sacrificio, esfuerzo personal. Escuche esto, eliminando el orgullo de mi corazón y el supuesto de que yo ya sé, cuando no se sabe. Usted se imagina, mi amado hermano, a Judas Tadeo o a Saulo de Tarso diciendo: no, Jesús, yo ya eso ya lo sabía. Sí, yo ya sé eso. No. Saulo, que era un gran estudioso desde pequeño, desde muy niño, tuvo que tomar tiempo, sacrificio, esfuerzo para aprender y poder aprender. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que Pablo se sentó y se dedicó a aprender. Sin egos. Es que yo ya sé, No, simplemente en silencio aprendo. ¿Ok? Eso se llama humildad. A pesar de llevar muchos años en ciertos contextos de la cristiandad hoy en día, nos es necesario tener la humildad de desaprender todo lo aprendido o absorbido por un evangelicalismo del Cristo universal. Necesitamos tomarnos el tiempo para aprender. Mauricio, pero es que eso no sé. Mire lo que dice la palabra. Bueno, desaprender para aprender. Pero espere, yo le quería mostrar algo. No sé si esté aquí, ojalá. No, vamos a ir a Hebreos 13 rápidamente. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, verso 8 y 9. Al final de la Biblia, Hebreos 13. Desaprender para aprender. No estoy de acuerdo. Bueno, tranquilo. Hebreos 13, versículos 8 y 9. Dice la Escritura: este no es el Jesucristo universal. Este es el Jesucristo de la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer,
¿Y hoy y cuándo? O sea, perdón, ¿Cristo cambia? ¿La doctrina de Cristo cambia? O sea, él pasó a ser universalista después de la Ilustración, cambió de opinión y ahora quiere salvar a todos y todos entran. No, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y mire el verso 9. No os dejéis llevar, léalo en voz alta, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hay una instrucción importante aquí. Primero nos dice que Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Lo que nos quiere decir es, en el contexto hermenéutico, la doctrina de Cristo no va a cambiar nunca. O sea, lo que enseñó Cristo en Juan capítulo 14, diciendo que hay dos simientes, apuntando a Génesis 3:15, diciendo que Él se va a manifestar a su simiente, no al mundo, no va a cambiar porque la Ilustración quiera cambiarlo, o porque un libro llamado El Cristo Universal proponga un nuevo dogma cristiano. No va a cambiar. Ahora, el verso 9 es tremendo. ¿Qué le pide a la iglesia? Pueblo, a la simiente de Cristo les dice, ustedes y a mí, no se dejen llevar. ¿Qué es dejarse llevar? ¿Usted ha ido al mar? El mar, si uno no se tiene estabilidad, las olas se lo llevan. No se deje llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué son extrañas? Y además diversas. Estamos en la época de la diversidad. ¿Por qué extrañas? Porque no son conocidas por Dios. Son extrañas a la voluntad, a la Biblia misma. Y además porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia. Porque nos habla de afirmarnos en la gracia. Somos santa gracia. Porque no es por obras, mis hermanos, es por gracia. Y ahora vean lo que les dice, no con viandas. ¿Qué son viandas? Comida. No con comida que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. O sea, no consuman. Vean lo que le quiere decir el pasaje es cambie de dieta. De verdad, cambie de dieta. No se deje enamorar por una vianda, por una comida que parece atractiva, y eso es lo que pasa con la teología liberal del día de hoy. Si usted hace el ejercicio de poner en YouTube o en canales de televisión teologías liberalistas, usted, si no está fortalecido en la escritura, usted se termina entregando a puras, como dice el pasaje, diversas y extrañas doctrinas, porque son hábiles en acaparar, y además le hablan a las personas lo que las personas quieren escuchar. Él nos dice acá, pilas, no se dejen llevar con comida que nunca aprovechó, o sea, nunca nutrió. Y este es el punto aplicativo. Debemos desaprender ese tipo de viandas, mis hermanos. Si usted y yo hemos consumido viandas que nunca nos han nutrido, pues ya no coma eso. Y empiece a estudiar ahora, desaprenda y tenga la humildad de dedicar tiempo, sacrificio y esfuerzo. Es que yo voy a la iglesia Santa Gracia, ¿y eso qué? Eso no es garantía, no es venir y sentarse aquí, es estudiar la palabra. Pastor, es que mi tiempo es muy limitado, yo tengo 2 horas del domingo y ya, o 3 o medio día al domingo. No, eso no es ser un cristiano que permanece en la palabra. Nosotros aquí en la iglesia trabajamos juntos el domingo, pero usted en la casa no deja de ser cristiano. El lunes al sábado usted tiene la responsabilidad de seguir permaneciendo en la escritura, usted y yo. La cristiandad actual, antes tenemos que agradecerles porque dedicaron 2 horas del domingo a venir a la iglesia y les ponemos tapete y les... No, aquí no lo hacemos. Usted y yo tenemos responsabilidad delante de Dios. ¿Ok? De desaprender para aprender. Ahora, escuche esto, Dios te ama y no te juzga.
Eso no es bíblico. ¿A qué viene Cristo por segunda vez? A juzgar. No, pero es que Dios no te ama, sino que Él no te juzga, Él te acepta tal y como eres. Eso tampoco es bíblico. Él no te acepta tal y como eres. No me acepta a mí tal y como pecador, mentiroso, ladrón. No me acepta tal y como soy. Él me pide arrepentimiento. Entonces, si ve que ese Cristo universal que se está vendiendo hoy en día, Dios quiere cumplir los deseos de tu corazón. ¿Eso dónde está en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Dios no quiere cumplir los deseos de tu corazón. Dios quiere cumplir los deseos del Padre. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, no la tuya. Ese Cristo universal que se está vendiendo hoy en día es otro Cristo. Y la gente del mundo cree en ese otro Cristo. ¿Ok? Decreto, ato, desato. ¿Eso dónde está en la Biblia? Ato es perdono. No perdono y perdono. Eso es atar y desatar. Pero ellos lo meten místico, andan en otro evangelio. Hay un Dios que, bueno, viandas, un Cristo universal, viandas. Número 2, aplicativo personal, son 3. Nos identifica el amor y la obediencia. Pongámoslo en práctica. Nos identifica como, aplíquelo a su vida y a mi vida, el pasaje que estudiamos. Número 2, nos identifica el amor y la obediencia. Como simiente de Cristo, nosotros, no pudiendo en nuestras fuerzas, Él fue que nos amó primero y nos transformó. Producto de ello, caminamos en obediencia a las Escrituras. Usted las estudió. Ya hizo el primer punto. Estos puntos son concomitantes. Es decir, usted no podrá cumplir el punto 2. ¿Cuál es? Obedecer y amar la Biblia si primero no la desaprendió para aprender. ¿Cierto? Nos identifica como simiente de Cristo. Obedecer, la decisión de obedecer a la voluntad, disposición y el precepto de Dios revelada en su Escritura. ¿Cierto? Un verdadero hijo de Dios se ve en su capacidad de vivir. Por ejemplo, Hebreos 13:7. Mire, ahí no cambie la Biblia, ahí estamos en Hebreos, ¿sí o no? Mire el verso 7 de Hebreos. Ahí lo tenía. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdese de mí, por favor. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y ¿qué? Imiten su fe. Es decir, la conducta es importante. Hebreos 13:7. Imitar la conducta. ¿Por qué? Porque la conducta es importante. ¿Qué es la conducta? Como yo me conduzco. Yo siempre perdía conducta en el colegio. Mamá dice, ay no. Sí, bueno, a veces perdía. Escapaba de clase. No pierda conducta. Condúzcase, es lo que dice el verso 7. Consideren cuál ha sido el resultado de la conducta. Imiten la fe de sus pastores. El pastor debe ser ejemplo y nosotros debemos seguir el ejemplo del pastor, pero nuestro pastor principal es Cristo, poniendo los ojos en Cristo. Eso nos identifica el amor a la palabra y la obediencia a la palabra. ¿De qué le sirve a usted venir a la iglesia si en la familia, en la casa le dice a usted, pero es que usted no que es cristiano? Pues no se le está notando. Bueno, la gente siempre va a decir eso, pero ¿cuánto de cierto hay ahí? ¿Y cuánto de no cierto hay? Nuestra conducta debe ser bíblica, intachable. Mire, mi amado hermano, que la familia lo vea a usted y diga, llamemos al hermano, llamemos a fulanito tal porque esta persona es íntegra en las finanzas, en la crianza de sus hijos, en su conducta. Es ejemplo para nosotros como familia, el cristiano, la cristiana. Y no que la gente diga, uy, no, cuando usted no esté, uy, pero ese es que va a ir, es que a Santa Gracia va por allá, pero uy, no sé. El amor y la obediencia a la palabra. Y número 3,
Número 3. El Paracleto es nuestro guía y maestro. El Espíritu Santo es nuestro guía y maestro. ¿A qué nos guía? A Cristo, a la palabra, a poner en práctica lo que desaprendí para aprender. El Espíritu Santo es nuestra garantía de cumplir. Hebreos 13, del 7 al 9. El Espíritu Santo es la garantía que nos permite mantenernos en la verdadera fe, en el Evangelio de gracia. Y estamos hablando, mis hermanos, del verdadero Evangelio. André Maurois, un filósofo, dijo lo siguiente: no existe verdad absoluta, la verdad es relativa. Y esto, mis hermanos, estamos de acuerdo, y puede que funcione en la filosofía, en la sociología, en la psicología o en algunas ciencias, no en todas. Puede que funcione, no existe verdad absoluta y relativa, pero no funciona en la Escritura. La Escritura es la verdad absoluta y no es relativa. Pero ¿por qué decimos esto? Porque vivimos en una época relativista. Esto es mi aplicación personal. La corriente de este mundo es relativista. Y entonces sí, la Biblia, pero la Biblia, entonces queremos relativizar el pasaje bíblico. Y entonces Jesús le dijo a Judas que el que me ama permanece en mi palabra. Entonces queremos relativizar la palabra permanecer. Y entonces, disfrazándonos de teólogos y de académicos y además filósofos muy profundos, es que yo quiero que ir a la etimología de la palabra bíblica, que significa guardar. Y entonces guardar, Pablo dice, vea, no se desgasten con personas y contengan con gente que quiere buscar el significado de ciertas palabras. No, la palabra se interpreta a sí misma. Aquí no hay nada que interpretar. Y vivimos en un tiempo en donde el hombre quiere interpretar la Biblia cuando ella se interpreta solita misma. Queremos relativizar las Escrituras, el mundo la quiere relativizar, cuando la misma Biblia no hay que relativizarla. La verdad de la Escritura es completa y absoluta. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero por eso es que hay Cristo universal. ¿Sí observa? ¿Cómo se llegó al Cristo universal, que es otro Cristo? Producto de relativizar la Escritura. No, pero es que eso del infierno, ese Gehenna es relativo. No, entonces terminamos creando un monstruo, creando otro Cristo. El Espíritu Santo es la garantía que no nos desviemos, muchachos, muchachas, jóvenes, jovencitas, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía que permanezcamos en el Evangelio bíblico. Dice el pastor, teólogo y maestro reformado John MacArthur que si se ha de conocer, o si fuese en algún momento conocido el siglo XXI en la historia para la iglesia, será conocido por la falta de discernimiento. Y con esto voy a terminar, esta es mi conclusión. Las palabras de John MacArthur. ¿Por qué? Porque la iglesia de este tiempo no es que no tenga discernimiento. El discernimiento, si eres verdaderamente iglesia, ese es un fruto del Espíritu Santo. Es un don, de hecho, no es un fruto, es un don, no un fruto, un don del Espíritu Santo. Anhelemos los dones. Pidamos el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Por eso MacArthur dice que este contexto, si es conocido el siglo XXI, será conocido por la falta de poner en práctica el discernimiento. ¿Qué no discernimos como iglesia? La iglesia a veces tiene y peca en la incapacidad de discernir quién es cristiano y quién no lo es. Porque todo el mundo dice que es cristiano. Y esta es la conclusión. ¿En qué sentido, mis hermanos? Nosotros en la iglesia bíblica y en la fe bíblica, regenerados por gracia, a veces caemos en el error de llamar seguidor de Cristo al que sigue a Cristo universal. O sea, usted y yo no podemos llamar cristiano o hermano a quien dice seguir a Cristo universal. Ya sabemos quién es Cristo universal. Y yo no puedo
caer en el error de decirle hermano a una persona que sigue a otro Cristo. Y a veces nosotros como iglesia, ¿tú eres cristiano? Ah, bueno, y ya, o sea, ¿usted cree? Mire, mi hermano, que me digan que la luna es de queso, no sea ingenuo. No sea ingenuo. Eso le digo yo a los niños de preescolar. Niños, ustedes saben de dónde viene el queso. Yo les digo así, fregándolos. Y ellos me creen. Tan lindos. Algunos, ¿no? Hay otros que son más abejas. Mamá, que el profesor está diciendo. Los niños son crédulos, pero la Biblia dice no sean como niños. No seamos en ese sentido como niños. Crédulos. O no consuma viandas. Yo soy cristiano. Mire, todo el mundo le va a decir que es cristiano. Por lo menos en este contexto nuestro, la mayoría de las personas se consideran a sí mismas cristianas. Pero ¿qué tipo de cristianismo viven? ¿A qué tipo de Cristo siguen? ¿Al Cristo universal o al Cristo escritural? Y por eso el teólogo MacArthur dice, nos falta discernimiento, porque estamos entablando hermandad con ciertas personas que no son hermanos. ¿Y usted por qué normaliza la falsa cristiandad de su familia, de sus compañeros de trabajo? ¿Y por qué los trata como cristianos y ora con ellos como si ellos tuvieran al Espíritu Santo, como si estuvieran llenos de vida espiritual? ¿Y por qué les habla de términos bíblicos? ¿Por qué no más bien les predica el Evangelio? Porque nos falta discernimiento. Y porque usted y yo a veces asumimos que él es cristiano porque él dice que es cristiano. Y resulta que él no es cristiano. Él sigue a otro Cristo. Un Cristo social, un Cristo subversivo, un Cristo que te ama con todo y practica el pecado, hace el pecado, ama el pecado y no se acerca a la verdad para que sus obras no sean puestas en evidencia, pero dice que es cristiano. Y tú y yo ni le predicamos porque es que como es cristiano, entonces ya es para ti, fue garantía. Te falta discernimiento, nos falta discernimiento. El Espíritu Santo es nuestro guía y maestro y nos ayuda a tener discernimiento. ¿Y cuántos terminamos cayendo en ese punto ahí y compartiendo y termina usted tomándose la cerveza con el cristiano, con el Cristo universalista? ¿Y yo en qué momento caí? ¿Termina usted participando de las obras de la carne? ¿En qué momento yo caí? En el momento en que le abriste, como Troya, le abriste la puerta al caballo. Normalizaste una cristiandad de un mundo que no es la simiente de Cristo. El Espíritu Santo, alguien un día me puso este ejemplo. El cristiano está montado en una silla. La simiente de Cristo está parada en la silla donde está don César, ahí está parado el cristiano, el verdadero Hijo de Dios. Y el que sigue a Cristo universal, la simiente del engañador está aquí abajo. Y es más fácil, mis hermanos, es más fácil que Cristo universal lo jale a usted y lo baje, que usted desde allá. Usted no puede subir a nadie, eso lo hace Dios. Pero cuídese de las viandas. Y cuídese de compartir con personas que de repente, usted no va a perder su salvación, no es por obras, es por gracia, pero en alguna medida usted y yo, por falta de discernimiento, vamos a terminar oliendo a Cristo universal. Nosotros debemos tener nuestra identidad y el Espíritu Santo nos ayuda a mantener una identidad en las Escrituras, amar la Biblia y ponerla en práctica. Haga el ejercicio, yo se lo dejo de tarea respetuosamente. Con esto me despido acá